Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. En este momento estamos con ustedes nuevamente acompañándoles en un estudio más que tenemos para esta mañana. Es grandioso poder disfrutar de estos momentos gratos que el Señor nos ha regalado, ya que Él nos ha brindado la oportunidad de que podamos estar con ustedes nuevamente y qué hermoso es saber que Él permite que lleguemos con bien a este momento. Te doy una cordial bienvenida, mi querido hermano y amigo. Cada día venimos creciendo en este ministerio de Sostén Propio Soldado de Jesús. Les agradece porque están pendientes en los videos que podemos colgar y sé que les va a ayudar de mucho. No que nosotros seamos eruditos en la palabra del Señor, sino que Él nos enseña a nosotros a compartir el mensaje y llegar a entender lo oculto que está. Entonces, mis queridos hermanos, en este momento vamos a iniciar nuestro estudio, pero ante todo quisiéramos pedir la dirección a nuestro Padre Celestial para que Él sea el que nos pueda dar la sabiduría. Vamos a orar. Bendito Señor, en este momento queremos agradecerte primeramente por la oportunidad que nos das de disfrutar este momento. Y gracias, Señor, porque tú nos diste, Señor, el descanso. Hoy nos das, Señor, el momento de poder encontrarnos contigo. Y eso es de agradecer, Señor. Gracias porque tú, Señor, estás involucrándote en muchos lugares, Señor, para poder compartir el mensaje. Prepara a tus hijos, Dios mío. Es el tiempo que necesitamos, Señor, comprender. Por esa razón, en este momento, antes de poder iniciar nuestro día, quisiéramos nosotros comunicarnos contigo y que tú nos enseñes, bendito Señor. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana titula La serpiente levantada. Vamos a ver el significado de la serpiente levantada en el capítulo de Juan 3:14, con la pregunta que dice así: ¿con qué símbolo del Antiguo Testamento ilustró Jesús su crucifixión? En el capítulo de San Juan 3:14 nos dice de la siguiente manera. Vamos a ver lo que nos dice. Y dice así el texto: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando retrocedemos la historia en el Antiguo Testamento, encontramos el regalo que Dios les dio a todos los israelitas después de ponerse rebelde con Dios. Serpientes venenosas picaban a el pueblo. Moisés hizo una serpiente de bronce y al levantarlo dijo: todo aquel que mirase la serpiente sería salvada. Pero aún a algunas personas mirando la serpiente caían muertos. ¿Qué nos enseña a nosotros o qué de ejemplo nos da la serpiente en el desierto? Hombres que confiaban en la palabra del Señor, en la voz del Señor a través del profeta Moisés, hacían que cuando ellos miraban a la serpiente, obtenían no en la serpiente, sino en el símbolo que representaba la serpiente. Entonces, de esa manera, las personas que realmente entendían su palabra, al mirar la serpiente, encontraban la sanación. Ahora, miren lo que dice en el testimonio del deseado de todas las gentes, la página 146. Nicodemo se sentía atraído a Cristo mientras el Salvador le explicaba el conocimiento al nuevo nacimiento. Sintió el anhelo
de que ese cambio se realizase en él. ¿Por qué medio podía lograrse? Jesús contestó la pregunta que no llegó a ser formulada. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El Señor formula la respuesta cuando Nicodemo estaba en controversia con el Señor. Le dijo: Nicodemo, tú hablas de Dios, tú conoces a Dios, pero es necesario que me levantes a mí, que hables de mí, de lo que yo he venido a hacer y de lo que mi trabajo como representante de la tierra es. Nicodemo tenía que exaltar al Señor Jesús. Por esa razón, claramente el Señor, el Maestro, le dice a Nicodemo: es necesario que tú levantes. Entonces, nos sigue diciendo: este será el terreno familiar para Nicodemo. El símbolo de la serpiente alzada le aclara la misión del Salvador. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por la mordedura de las serpientes ardientes, Dios indicó a Moisés que hiciesen una serpiente de bronce. Y dice: luego se pregonó por todo el campamento que todos los que mirasen la serpiente vivirían. El pueblo sabía muy bien que en sí misma la serpiente no podía ayudarlos. Exacto. Era un símbolo de Cristo, así como la imagen de la serpiente destructora fue alzada para sanar al pueblo. Enseguida dice, así como en semejanza de carne de pecado, iba a ser el Redentor de la humanidad. Muchos de los israelitas consideraban que el ceremonial de los sacrificios tenía virtud en sí mismo para libertarlos del pecado. Dios desea enseñarles que no tenían más valor que la serpiente de bronce. Debían dirigir su atención al Salvador, ya fuese para curar sus heridas y perdonar sus pecados. No podían hacer nada por sí mismos, sino manifestar su fe en el don de Dios. Había de mirar y vivir. Ese es lo que estábamos explicando un poquito. El significado de las personas que miraban la serpiente no era el que la serpiente tenía el poder, sino el símbolo que Moisés levantaba era Cristo. Ahora nosotros, cuando predicamos el mensaje, cuando nos llamamos ser cristianos, nosotros predicamos ¿de quién? Hablamos de Jesús, sí, pero no vivimos lo que Jesús quiere que vivamos. Es necesario que nuestra vida sea transformada y ser llevada a lo alto del cielo. Nosotros no podemos vivir solos. Nosotros no podemos hacer nada. Es necesario que cada vez que nosotros vayamos, hagamos algo, siempre tenemos que levantar a Cristo. Ese es el don del Señor. Nosotros queremos vivir. Y al mirar a Jesús de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, veremos que en nuestra vida no existe nada de bueno. Y dejaremos que nuestras cargas de pecado sean llevadas y muertas junto con Cristo. Y diremos lo que dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que anteriormente lo hacía en la carne, hoy lo hago espiritualmente. El cambio, la serpiente de bronce significa Cristo. Entonces la pregunta decía, ¿con qué símbolo del Antiguo Testamento ilustró Jesús su crucifixión? Con la serpiente de bronce. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué perecieron algunos israelitas cuando fueron mordidos por la serpiente? Vamos a ver lo que nos dice en 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 9. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 9. Dice así: ni tentáis
a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Dice, y ni tentar al Señor. Muchas veces nosotros queremos que nuestra justicia nos haga a nosotros objetos de recibir la bendición. O sea, porque nosotros lo pedimos, lo vamos a conseguir. Pero hay algo curioso. Pedro, cuando estaba al lado del maestro y al mirar el milagro que él hizo con él, le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y cuando nosotros vemos a Pedro en el reencuentro de Jesús después de resucitar, Pedro dice, la tercera vez que le pregunta a nuestro maestro, ¿me amas? Pedro responde, Señor, tú me conoces, tú sabes. El momento que los israelitas miraban a la serpiente de bronce, muchas veces querían que Dios haga lo que ellos quieren y no lo que Cristo quiere hacer de ellos. Eso es lo que necesitamos nosotros entender. Y eso es lo que nosotros haremos cuando conozcamos verdaderamente la verdad del Señor. Eso, mi querido hermano, es lo que nosotros anunciamos y lo que queremos que Dios haga en ti. También en Hebreos, el capítulo 3:12, vamos a ver lo que nos dice. Hebreos 3:12 nos dice, mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo e incrédulo que lo aparte del Dios vivo. Exacto. Por esa razón les decía, nosotros tenemos una justicia propia que queremos que el Señor haga lo que nosotros queremos, pero no haremos eso sin que Él transforme nuestra vida. Nuestra vida es de pecado, pero no porque nosotros somos pecadores, vamos nosotros a ir como si tuviésemos la autoridad. Dejemos que la autoridad venga de parte del Señor y que el Señor haga lo que nosotros no podemos hacer. ¿Y qué no podemos hacer nosotros? Salvarnos nosotros mismos. Necesitamos de un Salvador, necesitamos de un sustituto, ya que en el cielo es santidad y nosotros no llegamos a completar la santidad, pero a través de Cristo lo logramos. Por esa razón, el texto dice, como la serpiente fue levantada, es necesario que Cristo sea levantado. O sea, es el garante. Entonces dice el testimonio en Patriarcas y Profetas, la página 459. Dice así, muchos de los israelitas no vieron ayuda en el remedio que el cielo había designado por todas partes. Lo rodeaban los muertos y moribundos, y sabían que sin la ayuda divina su propia suerte estaba sellada, pero continuaban lamentándose y quejándose de sus heridas, de sus dolores, de muerte segura hasta que sus fuerzas se agotaban, hasta que los ojos se les pusieran vidriosos cuando podían haber sido curados instantáneamente. Jesús ha empeñado su palabra. Salvará a todos los que acudan a Él. Aunque muchos millones de los que necesitan curación rechazarán la misericordia que les ofrece, a ninguno de los que confían en sus méritos lo dejará perecer. Exacto. El Señor quiere que nosotros dejemos que los méritos de Él triunfen y no los méritos nuestros tienen que triunfar. Por esa razón, tú y yo necesitamos de Cristo, mi querido hermano. Entonces la pregunta decía, ¿por qué perecieron algunos de los israelitas cuando fueron mordidos por las serpientes? Porque confiaron en su justicia propia. ¿Y por qué perecieron muchos y por qué perecerán muchos de los en los últimos días? De la misma manera, porque piensan que sus obras pueden ayudarles a ellos a salvarse, pero de ninguna manera. Entonces, mi querido hermano, mi querido amigo, recuerda levantar a Cristo antes de levantarte tú. Tú no tienes nada de bueno. Es tu pecado que está delante de ti, pero Dios quiere limpiarte. Que tengas un hermoso día y que la paz de Dios esté contigo. Bendiciones.